La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. En el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía domingo tras domingo en la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cambio. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos, y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra, y en consonancia así debemos actuar. Señores, ustedes no se imaginan el esfuerzo que tenemos que hacer para nosotros manejar la comunicación en estos tiempos. Sobre todo las personas que no vivimos de la tragedia, que no acostumbramos a vivir de la tragedia, que no promovemos el fatalismo. Estos son tiempos difíciles para nosotros manejarnos en la comunicación, porque nosotros tratamos de ser personas proactivas y con una visión propositiva de la vida o positiva de la vida. Nos adaptamos al fatalismo, a la tragedia, y tenemos que aprender a convivir con esta triste realidad. Una realidad que no conocemos la fecha de caducidad, no sabemos hasta cuándo estará con nosotros. Soportar y ser disciplinado, protegernos como lo ha indicado Salud Pública, orientada por la OPS y la OMS, y hablan de la distancia social, de usted trancarse en su hogar. Y qué bueno que tengamos la tecnología a las manos, al servicio de la humanidad, como la estamos aprovechando ahora. El internet no es solo para chateo. Hay muchas cosas que usted puede hacer a través de él. Nosotros lo estamos haciendo precisamente ahora, señores. Desde nuestro hogar. Ustedes saben que la plataforma Telenor está a la altura de lo que es Telesistema, está a la altura de lo que es Canal 7, Canal 9, Canal 5. No hay un canal nacional que pueda competir con nosotros en materia de tecnología, en materia de estudio. Estamos a la par. Y así como lo hacen en la CNN, lo hacen en Telemundo, lo hacen en Univisión, las transmisiones de distancia, nosotros también estamos haciendo desde nuestros hogares. Gracias a la inversión que han hecho los hermanos Vargas, gracias a ese gran sentido de responsabilidad que tienen con la población y con los productores, haciendo cada vez más inversiones para la puntualidad a la hora de nosotros salir a nuestra señal de cable, y técnicos preparados como tenemos ahí a Luis en los controles, a Jorge Luis, un excelente técnico, un amigo hermano, Warner, y todos los muchachos de Telenor que dan el 100% para que nosotros podamos cumplir nuestro compromiso, porque esto es un compromiso, esto es una empresa. El poder de la información es una empresa, que ustedes saben que vende comerciales y tiene que ser responsable con sus clientes de que esa publicidad llegue puntual. Por otro lado, tenemos un compromiso social de educar a través de los medios. Por eso, ya ahora en mayo, el día 20 de mayo, nosotros cumplimos, 21 de mayo, perdón, nosotros cumplimos 13 años en la señal de cable, con alrededor de 500 y tantos paneles, casi 600 paneles educativos. Y nos empeñamos en la calidad de la información que se la da precisamente las personas que están capacitadas para tales fines. Por eso, domingo tras domingo, nosotros contamos con el concurso de cada uno de nuestros amables invitados que se dan cita. Tenemos en la señal, en el día de hoy, a nuestro amigo hermano del alma, Ramón Emilio Boris, que está en la ciudad de Filadelfia. Él está con nosotros y pues vamos a conversar precisamente sobre el rol de los cabildos
el rol de los ayuntamientos en los tiempos del coronavirus. Porque, señores, habrán dos etapas en esta generación, antes y después del coronavirus. Y esperamos que no haya una tercera etapa, que sea antes del coronavirus, durante el coronavirus y después del coronavirus. Ojalá y no sea así. Buenos días y bienvenido, querido hermano Ramón Emilio Boris. No, ahí tenemos a Emilio Galván. Buenos días, Emilio, ¿cómo te estás? Un placer, te estoy escuchando aquí de Santo Domingo, República Dominicana. Sí, sabemos que está en Santo Domingo y que te decíamos en forma privada que solamente una persona con el nivel de tu humildad es asequible a tus gentes, dentro de lo que yo me considero, porque sabemos que tú eres una persona muy capacitada y muy comprometida, uno de los hombres promesa de esta sociedad de República Dominicana. Buenos días y bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano, muchas bendiciones. A Ramón Emilio Boris, déjame ponerle el mensaje por aquí. A Ramón Emilio Boris, por favor, que haga la reconexión de nuevo, porque necesitamos que esté pendiente. Por favor. Tú sabes que, Emilio, tú sabes que viniste de la bajada, tú me entiendes, y tienes algunas limitaciones. Aunque tú lo veas que está en Filadelfia hoy, todavía tienes su... Aprovechar ahora que no me está escuchando. Emilio, ¿y tú cómo estás? Todo bien, hermano, pendiente siempre los temas de esta crisis. Yo quiero mandarle, cuando tú me permites, un mensaje a todo el pueblo de San Francisco Macorís, sobre todo de solidaridad, porque entendemos que ha sido un pueblo afectado gravemente por esta crisis. Sí, ciertamente. Nosotros hablábamos a la introducción y decíamos que en este mundo, esta generación más bien, va a haber dos etapas, y me temo que pueden ser tres. Antes del coronavirus, durante el coronavirus y después del coronavirus. Es como en los tiempos de Cristo, antes y después de Cristo. En el punto de vista económico, ¿podría ser así? Sí, hay un análisis económico a nivel mundial, una discusión sobre el impacto económico de esta crisis, entendiendo que probablemente esta crisis va a ser en términos económicos peor que en términos sanitarios, porque ha habido una incomprensión de la misma y se ha entendido como que se trata únicamente de una crisis sanitaria de salud, cuando de lo que se trata también es de un fenómeno con muchas variables, multifacético, digamos, que afecta tanto la vida económica como la vida social, como la vida política del mundo. Va a haber, posiblemente se especula que va a haber cambios importantes a nivel del mundo en sentido general. Por lo tanto, la parte económica es fundamental. Para República Dominicana, nosotros estamos previendo una caída de 5 puntos del PIB, porque el último año, por lo menos, ¿verdad? El último año, 2019, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció en un 5.1%, y este año crecería en 0%. En el mejor de los casos, que es la proyección del Banco Mundial. Hay otras ideas de que puede decrecer entre un 1 y un 2%. Hay que entender que la economía china, que ha sido la única que se ha podido contabilizar a partir de esta crisis, porque obviamente ya pasó la primera etapa de la crisis, decreció en un 6% en este trimestre. No quiere decir que durante el año entero significará un 6%, pero en este trimestre por lo menos ha sido un 6% que cuando se acumule pues podría dar un decrecimiento de un 2%. Un decrecimiento de un 1 o un 2% equivale a lo que República Dominicana vivió en el año 2003, cuyo decrecimiento fue menos 0.5 entre 2003 y 2004, y eso significó, aunque tenía otras connotaciones, un aumento de la pobreza de más de 1 millón de nuevos pobres que, producto de esta crisis, pasaron a la pobreza de la clase media. Lo mismo también el cierre de numerosas empresas, el aumento del desempleo, que además es muy alto. En República Dominicana tenemos un desempleo cerca del 14%, mientras que la mayoría de los países anda por un 6, un 8%, y ese desempleo que vivimos en nuestro país pudiera aumentar producto de esta crisis. Incluso ya la Tesorería de la Seguridad Social explica que hay más de 500,000 personas suspendidas
durante este periodo en una masa de trabajadores de menos de 4 millones, lo que implica que es un porcentaje bastante alto y que puede afectar sobre la economía dominicana si se llegaran a ser cancelados o despedidos este medio millón. Pero de lo que puede pasar en términos económicos es, primero, como ya lo entendemos, la caída total del turismo. El sector turístico es un sector que depende de los viajes internacionales, depende de digamos, de la economía mundial y de la logística internacional, y está totalmente afectado, por lo menos durante este año completo. No se prevé una reapertura del sector turístico para el turismo externo. Pudiera ser para el turismo interno, si tuviéramos los fondos para aprovechar esas oportunidades. Por otro lado, la caída de las exportaciones, producto de la baja de los precios. Por ejemplo, el caso de San Francisco de Macorís, que es el principal productor de cacao, la principal ciudad de producción de cacao del mundo en términos orgánicos. O sea, para que si se sientan orgullosos, San Francisco de Macorís es la capital mundial del cacao orgánico en el mundo, y esto obviamente ha bajado de precios internacionales, y eso va a repercutir sobre los ingresos de San Francisco de Macorís. Pero igual con otros sectores de la economía, las exportaciones están bastante limitadas e incluso pueden bajar de precio. En otro sentido, la inversión extranjera directa, las empresas que invierten y fabrican en República Dominicana, pues ha sido siempre una fuente importante de nuestra estabilidad macroeconómica, y eso obviamente por las razones de la recesión mundial que se espera, pues va a disminuir, y también eso va a afectar la entrada de divisas al país, como por igual. Por ejemplo, San Francisco de Macorís es una de las provincias del país con mayor penetración en la migración estadounidense, específicamente la ciudad de Nueva York. Entonces, la ciudad de Nueva York ha sido la más afectada de todas las ciudades del mundo con esta crisis. Contabilizaba unos 245,000 afectados directamente y unos 16,000 fallecidos, 15,000 y algo fallecidos. Entonces, las remesas que nosotros recibimos como país, que equivalen aproximadamente a 6,000 millones de dólares, lo cual es más de la mitad de todas nuestras exportaciones, para poner un dato de comparación, y lo cual es prácticamente casi la mitad o más de la mitad de nuestro presupuesto nacional como país. Esas remesas pues van a disminuir significativamente, se espera una disminución, y todo esto va a perjudicar la economía dominicana, incluyendo también el tema de la paralización económica que estamos viviendo. O sea, las empresas que están cerradas, que no están fabricando, que no están brindando servicios, y acumulando a su vez deudas que tienen que pagar, alquileres, pago de salarios, todos los tipos de costos que incurren las empresas sin estar produciendo. Entonces, el efecto económico va a ser difícil para República Dominicana. Nos queda el sector agropecuario, que es el sector que debía ser impulsado en este momento, la industria también, pero lamentablemente es un sector que en vez de ser beneficiado, ha sido altamente afectado por esta crisis, porque no hubo la planificación a tiempo para los excedentes, la producción que hubo en el mes pasado, ¿verdad?, se pudiera canalizar correctamente, y entonces ha habido una pérdida importante de producción, sobre todo en el tema, por ejemplo, para San Francisco de Macorís, el tema del plátano, la yuca, los tubérculos han sido afectados por los precios, el cacao, bueno, por asuntos internacionales, y el pollo, que también hay en Macorís, en parte, toda la zona sobre todo tirando al Cibao Central, hacia la zona de Moca y Licey, pues el pollo ha sido gravemente afectado, al igual que el cerdo, que también es una producción importante en San Francisco de Macorís, igual que la ganadería, que también ha bajado de precio, producto que las queserías están prácticamente cerradas. Para poner un ejemplo, allá el parador de Oleaga tuvo que cerrar, y pues, obviamente pues disminuye la cantidad de queso que se come en San Francisco de Macorís y en el país. Entonces, va a haber grandes efectos económicos. Tenemos que prepararnos para una situación económica difícil durante todo este año, y se estima ya que el año que viene pues no va a ser halagüeño, porque vamos a crecer solamente un 2.5%, mientras todos estos años
desde el año 2004 venimos creciendo por encima de un 5%, y 6, 7, hasta 9% hemos crecido en algunos años. Entonces, los efectos de esta crisis no son solo médicos, los efectos de esta crisis son también económicos y nos va a afectar grandemente la misma, y depende también de cómo nosotros los dominicanos la afrontamos con innovación, con dedicación, con esfuerzo, pero sobre todo también con producción. Por eso yo estoy hoy enviando una nota de prensa solicitándole al gobierno, y lo voy a decir aquí como primicia, que comience a flexibilizar las normas de producción para que las empresas comiencen a abrir con protocolos adecuados, porque en el mundo entero ya están abriendo. Es más, el hecho de haber cerrado la parte productiva de los países ha sido un error. ¿Por qué? Porque no está demostrado que la producción, que el trabajo sea fuente de contagio. Es más, si hubiese sido fuente de contagio la producción, en la Policía Nacional, por ejemplo, todas las empresas, todas las personas estuvieran contagiadas, porque están trabajando permanentemente. Lo mismo que los colmados. Los colmados afortunadamente están trabajando como debía ser y no ha habido foco de contagios. En fin, las empresas que están abiertas, farmacias y supermercados, por ejemplo, tampoco registran foco de contagio interno en esas farmacias, en esos supermercados, con las personas que laboran ahí. Por lo tanto, con medidas de precaución, con medidas de protección, se pueden abrir algunos sectores de la economía y aprovechar, aunque sean los momentos difíciles, para producir y no golpear más la economía nacional, porque ha habido una mala interpretación de la gente sobre la economía. Entienden que la economía es algo ajeno a la vida del ser humano, y es todo lo contrario. La economía y la vida y la salud, que es parte de la vida, son interdependientes, son complementarias. Si no tenemos los recursos para comprar medicinas, vamos a ser perjudicados por las enfermedades. Si no tenemos los recursos para alimentarnos bien, vamos a ser perjudicados por las enfermedades. Incluso, si no tenemos recursos, hasta la vida psicológica del ser humano se afecta. Por lo tanto, la salud y la economía están relacionadas. No se puede decir que salvemos la economía o salvemos la vida. Tenemos que salvar a las dos, porque una depende de otra. Sin vida no hay economía, y sin economía no hay vida. Entonces, esas son más o menos las reflexiones desde el punto de vista económico que tenemos que hacer, pero sobre todo, yo quiero hablar un poquito del manejo de la crisis en San Francisco de Macorís, porque me parece que ha sido, posteriormente, tú me lo permitas, ha sido muy negligente cómo se ha manejado la crisis a nivel del Estado para un pueblo tan importante, tan productivo, tan noble como el pueblo de San Francisco de Macorís. Sí, ciertamente. Mira, Emilio, tú sabes que la economía es un tema muy amplio. A mí me apasiona bastante. Lástima que no la haya estudiado y no la conozca al nivel que tú la conoces, el manejo económico y las variables. Pero contamos con personas que como tú la dominan muy bien y están al alcance de nosotros. Entonces lo importante no es tú saber las cosas, sino es tú saber dónde está la información, que es lo importante. Ahora, cuando tú hablas de la línea de pobreza, la gente piensa que cuando una gente sale de la pobreza es cuando una gente tiene el bolsillo lleno de dinero. Y la economía, la lectura de la economía a los índices de pobreza son por diferentes variables. Por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la alimentación, ¿verdad? Entre otras variables que se toman en cuenta. Por eso, cuando el gobierno dice han salido tantas personas de la pobreza, es cuando le ha construido escuela, es cuando le ha inscrito en la tarjeta solidaridad y por ahí, entre comillas, se le asegura lo que es la alimentación, pero que construye los hospitales y la unidad de atención primaria, y ahí pues ya tienen acceso a la salud. Eso es sacar a la gente de la pobreza. Lo que pasa es que tú sabes que la política criolla lo que usa es esto para hacer burla y hacer mofa, sin educar a la población lo que verdaderamente es salir de la pobreza. Ahora bien, yo soy de los optimistas y creo que toda crisis genera sus propias riquezas. Sobre todo, cuando el ataque ha sido directo a la humanidad, al hombre. ¿Ves? ¿Qué pasa con esto? Esto no provocaría una hambruna. ¿Por qué razón? Porque lo que habría sería que replantearnos
hacer una nueva reingeniería, sobre todo en estos países que las condiciones naturales son tan buenas como lo es la condición natural de la República Dominicana en materia de productividad. Yo creo que si esta crisis viene consigo en la solución de un replanteamiento en lo que es el modo y el medio de producción en la República Dominicana, yo creo que esta crisis puede sentirse, pero nosotros seremos de los beneficiados. Eso es mi esperanza. Pero tú sabes que el tema de hoy te hemos invitado precisamente para que hablemos sobre el rol de los cabildos en este proceso de coronavirus. Es decir, cuál es el papel que deben jugar. Y ya tenemos con nosotros a Ramón Emilio Goris. Sí creo que en la parte final vamos a dejar un espacio para que conversemos esta partecita, que es muy interesante, lo que tú planteas del manejo del gobierno en San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo reservamos algunos 10 o 15 minutos para que abordemos esa parte al final del programa. Buenos días y bienvenido, querido hermano Ramón Emilio Goris, desde Filadelfia. Buenos días, Wilson Gómez. Buenos días a mi amigo y hermano Emilio Galván, que ha hecho un enorme esfuerzo para estar también en este espacio. Para mí interesantísimo que San Francisco de Macorís, toda la región y otros países que yo sé que están conectados también a través de las redes, que podamos compartir este tema tan interesante, tan necesario en este momento de orientaciones que se necesitan, en el momento de la pandemia del coronavirus. Afecta a todo San Francisco de Macorís y afecta al mundo. Perdóname, Gori, pero se oye bastante bajito tu intervención. Aquí se escucha mejor ahora. Muy bien, le decía que es interesantísimo que enfoquemos este tema. Me complace sobremanera estar compartiendo el espacio con Emilio Galván y Wilson Gómez para que podamos dar algunos tips de orientación que pueden servir realmente para ayudar esta situación, estos graves problemas que impactan a la economía y a la salud de la República Dominicana y del mundo. Yo entiendo que los cabildos, los ayuntamientos pueden jugar un papel importantísimo porque precisamente el ayuntamiento, la alcaldía es un órgano territorial, el municipio es un órgano territorial que está dirigido por la alcaldía municipal en conjunción o conjuntamente con los miembros del Consejo de Regidores y creo que pueden, reitero, jugar un papel interesante porque es la persona, es la institución que está más cercana a la persona y porque precisamente los municipios en el problema de la pandemia del COVID-19 están en el día a día, en la agenda día a día, hora a hora y minuto a minuto con lo que está aconteciendo en el territorio. Entonces, precisamente la ley 176-06 ha convertido a los ayuntamientos y también la ley 166, que es la que provee los recursos económicos de subsidio a los cabildos, es lo que ha convertido a los ayuntamientos más que lo que eran anteriormente en la ley 3455, que eran simples recolectores de desechos sólidos o de basura. En este momento ya son entidades que tienen una mayor responsabilidad social también y que tienen una mayor competencia para afrontar cualquier tipo de problema. Y que es un problema en el cual la República Dominicana, como todos los países del mundo, se han declarado en estado de emergencia. Yo considero, Galván, Wilson, que los recursos que tienen los ayuntamientos en este momento tienen que ser una gran parte de ellos volcados a enfrentar la situación, porque cuando uno tiene problemas, sea en la familia, sea en la organización a la que uno pertenece, se necesita que los recursos que hayan pues sean implementados en esto, no solamente recursos económicos, sino los recursos materiales en sentido general que existen, y yo puedo enfocar como la primera medida que debieron tomar
y que los ayuntamientos que nos lo han tomado, tanto en distritos municipales como en municipios, deben de hacer, es primero hacer un protocolo de cómo van a funcionar, porque es una situación de emergencia y no todo el personal puede ir a trabajar. Hay que prevalecer, hay que priorizar el sentido de mantener sana a la gente, y de eso se trata. Y la primera medida debe ser dentro de los ayuntamientos recortar un protocolo de cómo va a funcionar, cuál es el personal que realmente puede ir a trabajar o se necesita por prioridad ir a trabajar en el día a día, y cuál es el personal que no necesitamos para que estén en las oficinas, que haya un recorte en el sentido de la participación, de la asistencia, que se intercambien también la asistencia. Eso es una de las medidas que pueden tomar los ayuntamientos para que puedan colaborar al aislamiento social, y para que esas personas, en vez de ir transitando la ciudad y llegando a su oficina, puedan quedarse en sus hogares, recluidos en su familia, y cumpliendo así también la cuarentena que se ha establecido para todo el país, para toda la República Dominicana. De manera que ese es el primer aspecto que yo pienso que tienen que abordar. El segundo aspecto sería dotar de los equipamientos necesarios al ayuntamiento, al personal del ayuntamiento, como activo, dotarlo de mascarilla, de guantes, de las herramientas que necesiten para proteger para su protección personal. Quiero quedarme ahí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero quiero quedarme ahí para ver, también escuchar el punto de vista de ustedes en ese sentido. Ramón Emilio Boris tiene una vasta experiencia, porque Ramón Emilio Boris, cariñosamente Milito, mi querido amigo, hermano, me ha dado la vida. Además de ser en la actualidad diputado al Parlacén, secretario general de dicha institución, Canina, es también expresidente de la sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y conoce muy bien lo que es la ley que rige los cabildos. Contempla la ley como tal qué hacer en estos casos. No en este caso, que ni siquiera las grandes estructuras estaban preparadas, porque nadie está preparado para una pandemia. Eso es lo primero. Se le sale de la mano, por eso es como se le denomina. Ahora, los cabildos cuentan con un capítulo de inversión para tales fines. Mira, Wilson, inmediatamente el Congreso de la República declara el país en estado de emergencia, los ayuntamientos pueden acogerse a ese estado de emergencia. Y si hubiese sucedido la emergencia solo en el municipio, también tiene la prerrogativa concedido, que no confronta con la ley, la 176-0, que es la que rige a los ayuntamientos. Y para lo único que necesita la implementación a apelar precisamente a la ley 176 es para acogerse a la declaratoria que se hizo en el país. Ya el Congreso votó a favor de esa emergencia, y entonces los ayuntamientos lo que tienen que hacer es acogerse a ella, y tienen entonces la facultad legal de hacer transferencias. En este caso, los recursos de obra de los ayuntamientos no son transferibles para otro tipo de cosas que no sean inversiones, pero para un caso de emergencia, acogiéndose a esa misma resolución del Congreso Nacional, entonces ya el ayuntamiento, la alcaldía puede operar en base a ello y hacer una serie de transferencias económicas que fueran necesarias para manejarse. Eso en el caso de que necesiten recursos para ser utilizados en esa emergencia, porque precisamente son fondos que son para, fíjate, esto hay que darle, aparte de la connotación legal, esto tenemos que darle un sentido humano también. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirven los recursos? Y mi amigo Emilio, que es economista, me puede corregir. ¿Para qué sirven los recursos al fin de cuentas? Sirven para la gente. Se necesitan para la gente, para el bienestar de la gente, para la felicidad de la gente, para que la gente pueda vivir. Y entonces no hacemos nada con tener recursos en las arcas guardados, en las cuentas. Más ahora que los ayuntamientos se van a ahorrar una cantidad de recursos si no lo usan precisamente en la gente, en la emergencia. Entonces, desde ese punto de vista, los ayuntamientos pueden usar esos recursos haciendo transferencias. Por ejemplo, el capítulo
que vi una propuesta que salió casualmente en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, hizo el regidor Miguel Ángel Díaz Alejo, en el sentido de que los recursos que estaban destinados a género pudieran ser utilizados, una parte de ellos transferidos a una cuenta de emergencia para ser utilizado. Igualmente la cuenta de servicio no necesita ningún tipo de transferencia y desde la cuenta de servicio se pueden utilizar los recursos. Ahora, después que se agotan los recursos de los recursos administrativos del ayuntamiento, entonces acudimos a los fondos de inversión, que son los últimos que se tocan. Esos fondos de inversión el ayuntamiento puede, a través de la votación del conocimiento del Consejo de Regidores en mayoría absoluta, puede utilizar esos recursos en otra cuenta y ajustar también la ejecución presupuestaria para que no sea una violación de la ley el uso de los recursos. De manera que los ayuntamientos sí pueden utilizar los recursos que tienen en sus diferentes cuentas en beneficio de combatir la pandemia que hoy nos azota. Y creo que en San Francisco de Macorís, tanto Emilio Galván como yo hicimos propuestas certeras, importantes, en ese sentido que pudieron ser acogidas y que pudieron ponerse en ejecución para preservar vidas. Quizá existe alguna persona conocida en nuestro municipio que fallecieron lamentablemente, producto de que no le llegó un medicamento a tiempo, producto de que no se le dio un tratamiento. Entonces el ayuntamiento podía disponer de los recursos y apegándose al protocolo y reitero porque nos hemos acompañado en el tema, Emilio Galván me puede corregir, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís fue el primero que recibió el protocolo que se estaba utilizando en otros países y que nosotros lo transportamos al ayuntamiento en una sesión especial que esto hicieron los regidores. Transportamos el protocolo para que vieran que sí podían usar la plaquinol y que sí podían usar la intromicina y sin embargo la acitromicina y sin embargo no se tomó en el momento que se debía tomar para que pudiéramos preservar la vida de algunos ciudadanos. El ayuntamiento ha estado utilizando medidas que son preventivas, como es la higienización. Merecen un aplauso realmente la gestión de la alcaldía de San Francisco de Macorís cuando se acogió al llamado de emergencia. Inmediatamente comenzaron a sanear las calles, a limpiar, a tirar agua con los bomberos. Ese tipo de gestión son importantes y son preventivas, pero también se pueden hacer otro tipo de medidas que están en la mano de las autoridades sanitarias y que por la sorpresa y por la situación sin planificación que llegó, realmente el sistema sanitario en San Francisco de Macorís, como en otros lugares del país, está colapsado y ha sido reconocido por las autoridades. Entonces, si hace falta recursos para la implementación de un protocolo en materia sanitaria, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís también puede prever, pero también puede ir en auxilio para alimentar a sus conciudadanos. Los municipios, como decía anteriormente, los recursos sirven para la gente y en la medida que tú le puedes dar utilidad a esos recursos en beneficio de la gente, en esa medida tú contribuyes a la felicidad de la persona y tú contribuyes a la sanidad del pueblo y realmente eso es lo que conta en este momento que está en una situación tan lamentable. Y más que en San Francisco de Macorís nos vimos tan en estado de emergencia con la enfermedad por contagio del señor gobernador, por la propia enfermedad por contagio del alcalde electo y del alcalde actual y de otras autoridades de franco-macorizana en materia de salud, varios médicos que fueron afectados. Y entonces la situación de nosotros era en el municipio para que pusiéramos una atención mayor y afortunadamente se han hecho muchas cosas, han hecho grupos espontáneos como Fuerza Viva de San Francisco de Macorís. Ayer mismo estaban reunidos las instituciones y conformaron un colectivo de seguimiento. El profesor, el maestro Miguel Medina, que hay que decir que le ha tocado esta circunstancia, pero que sin lugar a dudas se está catapultando como un director histórico de la Universidad, de la UA San Francisco de Macorís. Otras grandes personalidades han estado contribuyendo y hay que aplaudir el buen servicio
de los diputados de diferentes partidos políticos, de los políticos que han ido en auxilio de la comunidad, de todos los partidos, de ciudadanos que también voluntariamente han estado socorriendo a la persona con menos recursos económicos para su alimentación y que se puedan quedar en su casa. Los medios de comunicación, Telenor ha hecho un aporte extraordinario en los programas día a día orientando a la ciudadanía. Y realmente tenemos que sentirnos en ese sentido, valga la redundancia, de que nosotros como ciudad, nuestros conciudadanos han aportado y han estado aportando. Pero desde el tema del ayuntamiento, de la alcaldía, todavía se pueden recurrir a hacer muchas cosas más. Nosotros conversamos y mostramos la inquietud. Nos gustaría que tú, Emilio, como economista y como conocedor, y también Ramón Emilio como conocedor también de las intríngulis de los cabildos, nos hables de esa estructura financiera que es el cabildo. Un presupuesto estructurado por una ley, estratificado, donde te habla que un 35% es para un capítulo, un qué sé yo qué para tantos capítulos, un 4%, y escúchame que no tengo bien fresco las determinaciones, pero que hay un 4% en salud, género y educación, aunque Miguelito nos ha hablado que se pueden también hacer transferencias de otros capítulos en caso de emergencia. Cuentan los cabildos con los suficientes recursos y con la orientación en el gasto y en la inversión para hacerle frente y jugar un papel decoroso frente a una situación como esta. Bien, a mí me gustaría que esa pregunta más la respondiera Ramón Emilio, dado que yo no he tenido funciones en los ayuntamientos, aunque voy a orientar un poquito sobre la respuesta financiera ante esta crisis. Esta crisis va a genera costos para las familias, para el Estado, para las empresas, para los ayuntamientos. Entonces, esos costos tienen que ser asumidos por las organizaciones que nosotros como humanos construimos. Primeramente el Estado es la organización que nosotros financiamos a través de nuestros impuestos y como derivado del Estado central, los ayuntamientos locales que obviamente reciben a través de la Ley General de Ingresos y Gastos Públicos, presupuesto, una erogación mensual que termina siendo una erogación anual. Ahora bien, obviamente, como tú sabes, los presupuestos de los ayuntamientos nunca son suficientes, principalmente porque la inversión del Estado en el poder local nunca ha sido suficiente. Hace muchos años, creo que en los 90, 96, se aprobó una ley que otorgaba el 10% del presupuesto del Estado, presupuesto general, de la Ley General de Ingresos y Gastos Públicos para los ayuntamientos, y nunca se ha cumplido esa ley, esa previsión. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen limitaciones de recursos, pero deben utilizar los recursos que tienen, los pocos recursos que tienen, para intervenir en momentos de crisis. De la parte financiera de los ayuntamientos, yo cedería la pregunta a Goris, pero me quiero referir al rol de liderazgo del ayuntamiento, porque no solamente se trata de fondos o de gastos, se trata de una voluntad política que tienen que tener las autoridades, que no hemos tenido en la República Dominicana de manera correcta desde el punto de vista del abordaje de la crisis, y que podemos, digamos, desde los ayuntamientos asumir un rol más proactivo. De eso me gustaría, cuando terminemos la parte financiera, abordar. Mira, ciertamente, antes de la intervención de Milito, brevemente Milito, antes de esa intervención, ciertamente el Estado Dominicano o el gobierno no entrega, me parece que es un 6.75, 6.35, y excúsame que no pude revisar la ley, porque me puse a buscarla rápidamente y no estuve acceso. Me faltan puntualizar algunos detalles. Ciertamente el gobierno central no determina, no entrega el 10% a los cabildos, pero tampoco los cabildos asumen todas las responsabilidades que les son competentes, que son de sus competencias y que son de su inherencia propia.
Por ejemplo, los cabildos, los ayuntamientos no saben dónde están las procesadoras de asfalto, de la capa asfáltica para las calles, que es su responsabilidad, entre otras tantas, el pago de energía eléctrica, entre otras tantas. Es decir, es un incumplimiento de ambas partes. Además, hay una parte, y es que a los cabildos le ha pasado como el que se le va a una persona para Nueva York. ¿Verdad? Se me fue un hermano para Nueva York y yo me siento en la casa a esperar que me llegue lo que el hermano manda. Eso ha pasado en los cabildos. Cuando los cabildos antes eran ¿cómo te digo? La cenicienta del Estado, y que los gobiernos le daban lo que el presidente le daba, lo que le pareciera, que no había una ley que lo obligaba, los cabildos recaudaban y se mantenían de los arbitrios. Arbitrios que se siguen cobrando y no ha habido una transparentización, pero esa parte no es el tema medular, pero sí quise traer esto a colación. Vamos, Emilio Boris, tú que conoces por dentro, nosotros de afuera, ¿verdad? No es Emilio, nosotros de afuera que vemos, pero Boris, que ha estado ahí, tiene muy buena experiencia en el sentido. Háblanos de esto, Boris. Bueno, realmente los ayuntamientos tenían su financiamiento para la ejecución a través de la ley 140, y la ley 140 proveía el Estado Dominicano unos recursos muy exiguos, muy pequeños. Eso no le permitía cumplir con las funciones que tenían los ayuntamientos de recolectar la basura, de dar los servicios municipales como son el mantenimiento del mercado, de los mercados municipales, los cementerios, la limpieza total de aceras, contenes, ¿verdad? Y servicios de bomberos que también estaban a cargo de los ayuntamientos anteriormente, y otras prerrogativas. Sin embargo, ya después del año 2000, antes del año 2000, como Galván dijo precisamente en la década del 90 al final, se decidió otorgar un mayor recurso, un mayor presupuesto a los ayuntamientos a través de la ley 166-06. Esta ley permite a los ayuntamientos accesar a una mayor cantidad de recursos, pero las partidas llegando reguladas a través de una plataforma financiera que le permitiese manejar los recursos de manera exclusiva o taxativamente, como venía incluido en tres cheques para tres cuentas distintas dentro de la misma institución. Es la cuenta de inversión, que llegó primero con un 40% y posteriormente modificado fue aumentado a un 45%, un 30% para gastos de personal y los restantes para gastos administrativos. Esto trajo consigo entonces que los ayuntamientos pudieran entonces con sus atribuciones funcionar de una manera más eficiente. Sin embargo, ya al final del año 2000, me parece que el 2001, 2002, no preciso ahora mismo en tiempo de fecha, pero lo importante es que hubo una aprobación, una modificación a la ley, mediante el cual a los ayuntamientos se le otorgaron funciones específicas, como son las construcciones de aceras, construcciones de calles, construcciones de obras pequeñas dentro del municipio, asfaltado de calle y todo este tipo de cosas. Entonces se le otorgó por ley un 10% para el ayuntamiento. Hubo un acuerdo de que haya un 10% para los ayuntamientos, pero de una manera entregado de una manera paulatina, de una manera gradual, poco a poco, por tramo. Sin embargo, en este momento los ayuntamientos se le entregaron todas esas prerrogativas a través de la ley de descentralización que se hizo en la República Dominicana, y resulta que esos recursos no fueron transferidos a los ayuntamientos tal y como lo concibe hoy en día la ley. O sea, no se está cumpliendo en materia de ley, en el financiamiento no se está cumpliendo con los ayuntamientos. Los ayuntamientos, si tú le preguntas a los alcaldes, lo más que reciben es un 3.7, 3.8% del presupuesto, cuando la ley le otorga más. Sin embargo, tampoco se le ha puesto la carga y se ha hecho un tipo de acuerdo de gobernabilidad que hizo el expresidente Hipólito Mejía, y que luego también la hizo Leonel Fernández, y que luego también la ha ido haciendo Danilo Medina, a través de la cual entonces el Ministerio de Obras Públicas viene a asistir a los ayuntamientos en materia de asfaltado,
y la OISOE a través de otras obras pequeñas que se puedan hacer en los municipios. Entonces, ahí hay una especie de limbo, porque si me conviene el alcalde al partido que está de turno gobernando, le conviene y sí le da recursos. En otros casos no le da recursos. Y tuvimos una situación inclusive en ese estado, te digo, un poco anómalo, en el cual se le estuvo inclusive dando incentivos especiales a los alcaldes para que manejaran, y estos no fueron bien manejados en su gran mayoría. Es el caso específico de San Francisco de Macorís. Pero no obstante a eso, los ayuntamientos sí tienen una plataforma financiera a través de la cual tenemos lo que es el auditor interno del ayuntamiento, y tenemos lo que es el gerente financiero y los secretarios generales, que en la mayoría de los casos no están haciendo sus funciones tales como lo especifican las atribuciones de la ley. Solamente en los ayuntamientos mayores como Santo Domingo Este, como el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros, se está implementando específicamente las funciones de los secretarios generales con individuos, personas técnicas que realmente están rindiendo una función y que están asistiendo a los ayuntamientos como servidores públicos, y esa parte realmente se ha convertido en un ensayo en los demás ayuntamientos medianos y pequeños. El San Francisco de Macorís viene siendo un municipio mediano, no grande. Tenemos secretario general, pero no tenemos realmente la plataforma estructuradamente en función, en ejecución. No tenemos la virtud de funcionar bien. Sí tenemos una gerencia financiera que permite manejar el presupuesto, hacer los equilibrios y recomendar tanto al alcalde como al consejo de regidores, recomendar una serie de cosas, de cuestiones para que se manejen bien. También existe lo que es el Consejo Económico y Social del municipio, que en San Francisco de Macorís funciona bastante bien, coordinado, dirigido por el padre Isaac García y por otros connotados representantes de la sociedad franco-macorizana, y creo que realmente se puede jugar. Wilson, vamos al tema específico, a tu preocupación. Se puede jugar bien, se puede hacer un buen papel con la estructura financiera que tenemos y con los recursos que, aunque son limitados, y siempre van a ser limitados en sociedades como la nuestra, sí los ayuntamientos tienen, en el caso de San Francisco de Macorís, recursos para ejecutar pequeñas obras, tienen recursos para ir en auxilio en el caso de la coyuntura que nos ha tocado con esta pandemia del COVID-19. Y sí, el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, en mi punto de vista, yo creo que se pueden, y todavía estamos a tiempo, aunque las autoridades ahora en 6 días ya tienen que entregar. Viene un nuevo alcalde electo que está catalogado en San Francisco de Macorís como un hombre que hace magia con las finanzas. Cipriano G. de la Rosa puede también agarrar bien el timón con las dos manos, y la sociedad franco-macorizana respaldarlo para que podamos hacer frente real a la pandemia que tenemos. Sobre todo, ver también lo que tiene que ver con decisiones importantes que se tomen conjuntamente con las autoridades sanitarias, con la gobernación, con el plan social de la presidencia, con los comedores económicos, que por cierto el director general de comedores económicos es Juan Antigua, que es un ciudadano franco-macorizano que aporta mucho a San Francisco de Macorís. Lo hizo como gobernador, una buena gestión, aceptable como gobernador, y que yo sé que está en la disposición también de hacer cualquier tipo de coordinación. Ahora, mira cómo llegamos a un tema. Lo que nos falta es unidad. Nos falta unidad porque hay voluntad de la alcaldía, existe voluntad del Consejo Económico y Social, que no tiene recursos económicos, existe voluntad de la gobernación, que tiene algunos recursos económicos, pero que no son otorgados por ley, sino que son más bien suministrados por el Poder Ejecutivo en el gobierno. Existen los comedores económicos que tienen recursos, en el caso de San Francisco de Macorís, el plan social de la presidenta, que recibe raciones alimenticias periódicamente. Y entonces, si nosotros estuviéramos unidos, si tuviéramos una sociedad unida, nosotros pudiéramos afrontar con mayor eficiencia lo que es
el embate que tenemos hoy del coronavirus. Tenemos situaciones muy difíciles y yo creo que una parte fundamental que debe ser tratada y que sé que Emilio tiene una gran propiedad para manejarlo, es el caso de la asistencia que debe recibir también el municipio y los distritos municipales de San Francisco de Macorís a los productores agropecuarios. Debe haber una sinergia, una unidad, una manera de tener iniciativa en el cual pudiéramos poner los almacenes de INEPI a funcionar y pudiéramos los productores para que no vayan a la quiebra, no se pierda. En el caso de la producción lechera no se estuviera perdiendo, porque se está perdiendo la producción lechera, están dejando de funcionar, hay menos empleo, va a haber mucho menos empleo después que termine también esta crisis. Nosotros tenemos un potencial en la producción agropecuaria en la región, en diferentes rubros, y se pueden hacer mercados productores en la cual, fíjate cómo es, tan amplio que es el poder que definió Juan Pablo Duarte del poder municipal. El poder municipal, con los recursos que tiene y con la estructura, plataforma que tiene, puede coordinar con las instituciones agropecuarias, como Confenagro y como instituciones que existen en San Francisco de Macorís, cooperativas importantes que existen, el sector organizado de la agropecuaria, pueden coordinar muchísimas acciones en mercados agropecuarios, en esos almacenes INEPRE que están vacíos, en locales que hay a la disponibilidad, el empresariado que ha estado bien dispuesto. Entonces, yo hago al final de esta intervención mi recomendación a la unidad franco-macorizana de todos los sectores, para que también el Consejo Económico y Social y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y tenemos el privilegio que tenemos también el Consejo Regional de Desarrollo, que casualmente los RISEC y otros empresarios de la región han estado en la disposición, han estado aportando recursos económicos. Los RISEC ofertaron 50 millones de pesos para enfrentar la crisis, para colaborar a mitigar la situación. Y el 50% de estos recursos, ellos decidieron que fueran a San Francisco de Macorís, a la región del Nordeste, más específicamente. Entonces, se pueden hacer muchas cosas si tuviéramos todos unidos, y yo exhorto entonces, llamo finalmente a la unidad. Ciertamente, yo advierto dos grandes debilidades dentro de tantas debilidades, como también tenemos grandes fortalezas, porque yo no soy de los que miro el vaso medio vacío, sino medio lleno. Pero hay dos debilidades. Una debilidad es la falta de visión y de competencias, sobre todo a la hora de la colocación de una persona en una posición X, que muchas veces no obedece en su preparación al departamento al que dirige. Por ejemplo, educación, salud y género, que tiene el 4% en el cabildo y hay un departamento para tales fines, no está siendo dirigido por una persona que sepa de educación, ni que sepa de género, ni que sepa de salud, mucho menos. Lo que pasaba, por ejemplo, con el área de planeamiento urbano, que tú bien conoces, que aquí lo dirigía un ingeniero, cuando debe ser dirigido por un arquitecto, y por eso los trastornos viales. Ahora bien, la mayor debilidad que yo entiendo en el Estado Dominicano, en todas sus estructuras, es la polarización y la falta de integración. Tú coges, por ejemplo, salud pública ya se unificó, pero antes salud pública y seguro social. Aquí obra pública y como tengo 4 dependencias, obra pública y la OISOE. Es ser una sola. San Francisco de Macorís, por ejemplo, contamos con el ayuntamiento municipal, que quiere dar, pero la gobernación también quiere dar, ¿verdad? Los comedores económicos, por su parte, de forma paralela, también quieren dar. El plan social de la presidencia también quieren dar, pero cada quien por su lado. Desde el punto de vista económico, nos eleva el costo esto, Emilio, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Se llama dispersión de funciones, producto de... Porque la población paga uno y es fuerte. Yo quería referirme primero al tema, por ejemplo, que tú planteaste del optimismo. Obviamente que esta crisis puede traer oportunidades. Hay gente incluso que está haciendo negocios, algunos hasta malos negocios para perjuicio del país. Pero
aunque posiblemente venga un mundo mejor producto de esta crisis, ya lo estamos reflexionando. Un mundo que valore más al ser humano, que valore más los trabajos verdaderamente importantes, que valore menos la banalidad, un mundo más innovador, más tecnológico, más igualitario, porque esta crisis nos permite también ver que la ostentación no es necesaria, no tiene ningún valor. Aunque posiblemente venga un mundo mejor, como tú quizás lo planteas, el parto de ese mundo mejor, que es la crisis económica que viene, que incluso puede derivarse en una situación internacional, de un cambio geopolítico, del cual no nos vamos a referir ahora, pero puede ocurrir, e incluso puede ocurrir hasta una guerra mundial, porque las crisis provocan ese tipo de cosas. Ese parto de ese nuevo mundo va a ser difícil. Entonces, hacia ese momento de transición es que uno se enfoca para evitar los impactos negativos del mismo. Porque de lo que viene y el proceso de tránsito hacia allá, definitivamente vamos a tener sufrimiento, como todos los cambios, obviamente. Entonces, te quería responder desde ese punto de vista para que tomes en cuenta ese tema. Hay que ser optimista, pero también hay que guardar ese momento de reflexión respecto a lo que puede venir, los millones de personas en el mundo que van a quedar desempleados, los millones de personas del mundo que van a quedar en la pobreza, en República Dominicana, la cantidad de pequeñas empresas que van a cerrar, por también el mal manejo de la crisis. Y a eso entonces paso a la segunda intervención, que me quiero referir sobre todo para complementar lo que se ha analizado aquí desde el punto de vista de las finanzas y de la institucionalidad de los ayuntamientos. Está demostrado que en momentos de crisis como esta es más importante la disposición de información adecuada y correcta a tiempo, la voluntad para ejecutar esa información correcta, que la misma disponibilidad de recursos. Pasa en los países desarrollados, efectivamente. Los países desarrollados, los más ricos, han sido precisamente los más impactados. El caso de Europa, que conocemos todos, especialmente Francia, España, Italia y Reino Unido, y el caso ahora más reciente de los Estados Unidos, que como primera potencia mundial va a ser también la primera potencia afectada por esta crisis, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Entonces, en el caso, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, que fue el foco principal de la enfermedad en la República Dominicana, que es la zona más afectada de la República Dominicana y que por lo tanto requería una mayor atención, lo más importante era tomar las decisiones a tiempo y correcto. El ayuntamiento, como líder del municipio, y ya Gori lo decía, cuenta con herramientas de liderazgo que le permiten articular la sociedad. En el caso de San Francisco teníamos la dificultad de que las autoridades electas y en funciones estaban contagiados. Ya eso Gori lo planteó y eso plantea retos importantes de quién liderizar. Pero ahora que ya están recuperadas esas autoridades, gracias a Dios, pueden articular estrategias de unidad y de articulación social que permitan enfrentar por lo menos los desafíos que vienen. El primer desafío es el desafío de terminar la fase de la pandemia. Y eso implica, como tú lo has dicho en dos ocasiones, ya te he escuchado, una correcta abordaje de la enfermedad. Y ese correcto abordaje es, desde mi punto de vista, la detección temprana que tú has mencionado dos veces para el caso del cáncer. El coronavirus como enfermedad no es diferente a las demás. Simplemente se requiere de un tratamiento a tiempo. Afortunadamente, nosotros en el mundo ya contamos con tratamientos experimentales y en San Francisco de Macorís se están aplicando, que tienen ciertos resultados positivos sobre los pacientes, pero cuando se descubren a tiempo. ¿Qué sucedía en San Francisco de Macorís? Que se permitió la circulación
y a la hora de enfrentar la enfermedad, el sistema de salud colapsó porque no había los medicamentos, no había la orientación adecuada y no hubo la atención a tiempo de los pacientes. Incluso por eso pacientes murieron en su casa, como todos hemos visto en los videos, y esperando la prueba, que ha sido lo más grave. Ramón Emilio Gori sabe que desde que comenzó esta crisis, y algunos familiares míos que me están escuchando, como saben, yo soy de allá de San Francisco, mi familia, el mismo Miguel Medina, yo he estado insistiendo en que el tratamiento a tiempo era el enfoque más adecuado, el enfoque que podía salvar vidas. Pero eso no llegó por falta de los medicamentos, que lamentablemente llegaron hace apenas una semana al país, y hoy, precisamente, Gori sabe, se anunció la llegada del segundo cargamento, que es la donación de los 200,000 unidades desde la India. Entonces, los ayuntamientos tienen un rol importante en lo que viene. Ojalá que nuestro alcalde electo, que se va a tomar posesión en pocos días, pueda recibir, a pesar de su situación, la información correcta respecto a qué es lo que hay que hacer, cómo articular la provincia, cómo articular el municipio, excúsenme, para enfrentar esta crisis de manera unificada, como Gori lo plantea, a través, primero, del Consejo Económico y Social para los temas económicos, pero también de un comité de emergencia que tiene que activarse con la participación de actores de diferentes áreas, incluyendo el área de la comunicación, incluyendo el área de la economía, los empresarios, la parte social, las juntas de vecinos, las organizaciones son fundamentales, porque el virus se combate logrando detectar los pacientes a tiempo. Y eso, como a veces se confunde con gripes, da un poco de dificultad para el sistema, a menos que no se pueda distribuir esa responsabilidad entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo hago un llamado a ya yo sé que en Macorís existe la organización, la coalición esta de Fuerza Viva. Al principio entiendo que no tenían la información actualizada respecto a la crisis, a que se enfoque a articular un comité de emergencia donde esté integrado toda la fuerza viva de la sociedad, y a través de ese podamos enfrentar los desafíos que vienen. Primero, el desafío sanitario, detectar los pacientes a tiempo, que incluso quiero decirles que si se detectan a tiempo, ni siquiera hay que llegar a hospitalización en la mayoría de los casos, y eso permite no colapsar el sistema de salud. En segundo lugar, la asistencia alimentaria, porque obviamente la pérdida de empleo y la pérdida de empresas va a hacer que la gente tenga mayor dificultad de acceso a alimentos, que es lo principal en este momento. Por lo tanto, deben articularse a través del mismo ayuntamiento políticas que permitan distribuir alimentos con los mismos presupuestos del ayuntamiento y con donaciones de empresarios, que sabemos que Macorís es bastante colaborador y bastante cooperativo. Entonces, primero lo sanitario, después lo alimentario, y finalmente entonces lo económico en términos generales, facilitar la recuperación de las empresas, promover la posibilidad de que se pueda generar producción en el campo agropecuario, por ejemplo, donde no ha habido grandes contagios, o en el campo industrial con medidas y normas de protección. No sé en qué está la situación de nuestro alcalde, pero hay que abordarlo de manera inmediata para que al frente de la crisis pueda generar un instrumento colectivo que pueda tomar decisiones de manera colegiada. Porque uno de los errores que ha cometido el gobierno del presidente Danilo Medina ha sido intentar asumir esta crisis solamente desde su posición y no desde la oportunidad del abanico, primero de conocimientos, porque esto hay que abordarlo con conocimiento e información, y segundo, de liderazgo. El liderazgo de un país es fundamental para enfrentar una situación como esta, como es también el liderazgo de una provincia, de una ciudad. Parte de lo que pasó en Macorís, a pesar de que es una sociedad muy organizada, fue el contagio amplio de todas las autoridades.
gobernador, alcalde, vicealcalde, empresariado, y eso obviamente que perjudicó la respuesta. Pero, y con eso quiero terminar, el Ministerio de Salud Pública no fue lo suficientemente responsable con la ciudad de San Francisco de Macorís, porque es lo único que explica es esta realidad de que Macorís tenga casi la mitad por un tiempo de los muertos que tenga la República Dominicana, y que la tasa de mortalidad en San Francisco de Macorís llegara a 25%, mientras en Italia era de un 10%, que fue lo más grande. El caso italiano, obviamente, especialmente Bérgamo y Milán, mientras que la tasa de mortalidad en el Distrito Nacional era de 1% y en Santiago de 2%. ¿Qué explicaba esta realidad? Que obviamente el Ministerio de Salud no estaba dando el mismo tratamiento en San Francisco de Macorís que en la provincia de Santiago o en Santo Domingo. Como Gori sabe, hubo acaparamiento de los medicamentos y lamentablemente no llegaron a tiempo para los macorizanos. Por eso me expreso mi solidaridad con ese pueblo de San Francisco de Macorís, que creo que no fue, digamos, apoyado debidamente en esta crisis. Pero ya pasando lo peor, nos corresponde ahora unificar la sociedad y enfrentar esta crisis desde las diferentes variables que tiene. La variable sanitaria, que tiene que ver con la detección de los pacientes a tiempo, ya lo dije. La variable alimentaria, para evitar que la gente pase hambre, y la variable económica para garantizar la sustentación de la economía macorizana. Mira, tocaste varios puntos bastante interesantes. Nos llama poderosamente la atención la alta tasa de letalidad que tiene este virus para esta región. Podríamos decir, aunque yo soy amante de los estudios y de los análisis, punto por punto, no me gusta hablar de manera subjetiva, pero no tenemos estudios a mano, que tienen mucho que ver con lo que es la centralización. Nuestro país tiene una deuda social acumulada en materia de inversión en la salud de décadas. Si tú te pones a analizar, las grandes hospitales de este país fueron construidas en la época de Trujillo. Cabral Ibáez, Darío Contreras, Morgan, Moscoso Cuello, para una población muy limitada, el Marión. No fue hasta el 2013, 2014, hasta el 2016 que comenzaron a remodelarse esos hospitales al punto que todavía no está terminado. Es decir, el hospital que hizo Trujillo, el traumatológico Darío Contreras, cuya únicas remodelaciones que se le hacían, ¿cuál era? El cambio del pasillo, de los pisos del pasillo, y en un caso en la emergencia del Cabral Ibáez, que le agregaron 10 o 12 camas. Tú lo recuerdas y lo recordamos todos. Y si eso es en el renglón construcción, que el ingeniero Ramón Emilio Godoy sabe que es un renglón muy apetecido por la visión política, por los recursos que deja, entre otros elementos. Si eso fue así, imagínate tú lo que son los programas. Por ejemplo, el Departamento de Epidemiología de Salud Pública es lo mismo que las bibliotecas escolares. Están en lo último y atrás. Es el último punto de interés. En un país tercermundista con una condición tropical, con una amenaza del occidente como lo es una frontera abierta en un país inviable de todos los sentidos, pero sobre todo en materia de salud, no hay una visión sanitaria orientada a la prevención, sino al tratamiento de las enfermedades. Escúchame que mi madre encendió la licuadora y esa niña alega porque tú sabes que eso para la casa.
Javi, por favor. A mí me puso contento, porque eso significa que hay grasa, ¿verdad? Pero interfiere en el sonido, ya gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en materia de inversión y la orientación que hablábamos, o que hablaba en un principio, la orientación del gasto y de la inversión en materia de salud, no está orientada a la prevención, que tiene mucho que ver inclusive con la alimentación, porque la alta tasa de letalidad en San Francisco de Macorís, cuando se tabulen, usted va a dar cuenta que hay elementos marcados de obesidad, que genera la diabetes, ¿verdad? Y de trastornos respiratorios, sobre todo en la parte de la juventud, que ha tenido que ver con el uso de la juca, del vapor, del humo y del deterioro del tejido pulmonar. Hay una alta cuota de esto, pero también hay una alta cuota de respuesta. Fallamos en la respuesta, sumado a la indisciplina de un pueblo como lo es San Francisco de Macorís. Yo soy macorizano, pero debo de admitir que la disciplina nuestra no es la mejor. Sobre todo en materia de obediencia, sacamos cero. Nosotros no sabemos advertir el peligro. Y hubo una desobediencia de la población desde que se hizo el llamado a la distancia social. Hubo una resistencia. Todos conocemos lo que somos los macorizanos. Ramón Emilio Gómez macorizano. Tú tienes tus orígenes, es decir, tu familia es de aquí. No llegaron los macorizanos. Nosotros somos los que peleamos por un juego de béisbol porque tenemos un desatino de un manager, de una falla, de quien sea. Sin ánimos de excusar a las autoridades, que vuelvo y reitero, cuando se tabulen y se hagan los estudios, que yo espero en Dios que se hagan, la evaluación, van a quedar muy mal parados porque el nivel de respuesta no fue el más efectivo, no fue el más efectivo, no, fue deficiente con ese cóctel que te hemos presentado. Ahora bien, cuando hablaba de desintegración, y ya con esto concluyo, cuando hablaba de desintegración, a eso precisamente me refiero. Por ejemplo, ese rol que tiene que jugar el ayuntamiento, tal y como lo plantea Ramón Emilio Gómez, que fue reconocido por Ramón Antigua, una de las personas que me está siguiendo a través de la red, donde hablaba puntualmente de la responsabilidad del ayuntamiento y emulaba la forma como Emilio lo hacía, pues vemos que el rol del ayuntamiento es la higienización. Pues todo el recurso del ayuntamiento debe de ir orientado a la higienización de la ciudad, como esa parte preventiva. Tú hablabas de educación, que la educación esté orientada precisamente al bienestar de la gente en todos los sentidos, en materia de salud, no solo en almacenamiento de conocimiento, en generación de recursos, en el aprovechamiento de espacios. Que el plan social sea el que se encargue de dar las asistencias, pero que el otro departamento se encargue de tal cosa, pero integrado, y no que todos querramos ser el manager del equipo, o que todos querramos ser el lampaya, o todos querramos ser el queche, o todos queramos estar en la caja de bateo. Cada uno debe estar donde debe estar, que es lo que nosotros no sabemos por asunto de protagonismo, porque nos encanta protagonizar, ser lo primero, y sobre todo en este tipo de crisis, buscamos proyección. Tú sabes que estamos en una etapa altamente política, y que Dominicana es un país altamente político, y que este fue también un ingrediente que se observó desde un principio, sumado a lo que es un país que geográficamente está enclavado en el mismo centro y que por sus condiciones es muy apetecido para la emigración. Por eso la cantidad de aeropuertos y el alto cúmulo de turistas, que es muy difícil prevenir una pandemia, que quiero señalar, y con esto cierro, que una pandemia todo el tiempo en el mundo ha causado grandes estragos, y que veo como una debilidad nuestra ponerle nombres y apellidos a las desgracias que ha generado esta pandemia, cuando la pandemia en toda parte del mundo, en toda la historia,
han sido incontrolables y espontáneas sobre todo. Les dejo ya para que concluyan tanto tú como Ramón Emilio Gómez. No sé si Gori primero y después yo te cierro. Sí, yo pienso que ha sido un programa interesantísimo para la ciudadanía franco-macorizana y también, por qué no decir, para otros municipios que yo sé que autoridades de otros municipios han estado conectados viendo el espacio. De manera específica, yo conozco de personas de otros países inclusive que han estado atentos para ver el espacio y que tienen su manera de enfrentar la crisis. Nosotros como franco-macorizanos nos sentimos orgullosos de lo que somos y tenemos una estructura social que tiene una alta responsabilidad y que yo espero que asumiendo las nuevas autoridades nosotros podamos con ellos también asumir los retos que tenemos. Que ese ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con los recursos que va a encontrar, porque de mi punto de vista en estos últimos 2 meses ha tenido que ver un ahorro en el municipio, en las finanzas municipales, para poner un número, yo pienso que tenemos que tener los 30 o 40 millones de pesos en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Estoy especulando porque no conozco esa finanza, pero sé que el gasto no ha sido tan alto en este último mes y que en el mes anterior tampoco. Entonces, yo espero, sobre todo, yo espero que este espacio, este programa que hemos compartido con Wilson Gómez y con Emilio Galván y con los televidentes que han dedicado su tiempo para escuchar, para ver, que podamos entonces usar esa estructura, esa ventaja, esa fortaleza de esa estructura social, económica, empresarial que tenemos nosotros en el municipio de San Francisco de Macorís y en la región para aprovechar y unificarnos en el criterio, tratar de que se asuma un liderazgo de parte de la alcaldía municipal y del Consejo Económico y Social. Tenemos un privilegio de tener 2 universidades con personas que están al frente de la administración de esas 2 universidades con cerebros bien amueblados y bien puestos. Tenemos una gran cantidad de médicos. Nosotros somos uno de los municipios con mayores profesionales de la medicina. Nosotros tenemos una gran cantidad de desarrolladores de proyectos, de inversionistas. Nosotros tenemos una gran cantidad de productores agropecuarios y de empresarios del agro, que sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarme, sin lugar a dudas, para nosotros repuntar en la economía después que pase esta pandemia, que dicho sea de paso, no va a pasar súbitamente, momentáneamente, sino que esto conlleva un tiempo y un tratamiento, que probablemente tengamos nosotros que vernos en la calle, cada uno con una mascarilla y con guantes puestos, después todavía del mes de agosto. De manera que yo sigo siendo optimista en el sentido de que se pueda asumir un buen liderazgo, que los diputados de diferentes organizaciones políticas sepan que son de los partidos políticos cuando están en las aspiraciones, pero que cuando están en la posición son diputados y son senadores de todo el pueblo, no de una parte del pueblo. Entonces, que podamos nosotros utilizar bien los recursos que tenemos, porque la verdad es una cosa, y es que si esta crisis que afecta a San Francisco de Macorís, ese nivel de contagio comunitario, como denominaba el ministro, y que es el término adecuado utilizado por la OMS, hubiese llegado a otros municipios que no tienen la plataforma social y económica que tenemos nosotros, la situación iba a ser mucho más difícil. O sea, yo espero que esas 10 provincias que tenemos que no tienen contagio se mantengan de esa manera, a través también del buen comportamiento ciudadano,
y que nosotros como sociedad franco-macorizana podamos servir también de ejemplo para enfrentar una crisis que nos encontró a nosotros en una coyuntura política donde hubo tanta sociabilidad de la gente, donde la gente tuvo que juntarse tanto y donde entonces quedamos prácticamente huérfanos de ese liderazgo. Entonces, finalmente, quiero recapitular diciendo que la unidad tenemos fortaleza, pero que la unidad nos va a hacer mucho más fuerte, y el liderazgo que tiene que asumir de parte de la gobernación, de la alcaldía, de las dos universidades y el sector empresarial y productivo, eso realmente es lo que nos va a ayudar para nosotros seguir concluyendo, mitigando los embates del COVID-19. Como esta es mi última intervención, aprovecho para agradecer la parte que hemos compartido con el economista Emilio Galván, que es una de las personas más conocedoras de la parte de la producción y del agro, por cierto, que con mucha pasión vive la parte de la producción agropecuaria. Y a mi amigo productor del espacio, amigo y hermano Wilson Gómez. Desde ahí da un saludo para doña Elena, que tengo días que no la veo. Bendiciones a ustedes. Sí, mira, hay una partecita, escúchame. Por ejemplo, tú sabes que mi condición, yo soy PLDista, tú lo sabes. Trabajé por Miledis, voté por Miledis, pero ahora mi alcalde Siquio N.G. de la Rosa, al que apuesto a una buena gestión, y que desde aquí tendrá todo nuestro apoyo, y que cuando haya que asumir cualquier posición, y lo hacemos tal y como lo hicimos con Alex Díaz. Y lo hemos dicho y lo hemos reiterado, el mejor alcalde que ha tenido San Francisco ha sido Alex Díaz. Aunque no sea de mi partido, pero lo es. Porque yo lo que apuesto es a la buena gestión para mi país, para mi ciudad. Porque yo primero soy dominicano, después cualquier otra cosa. Emilio. Bien, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Wilson, hermano Boris, que desde los primeros días de esta crisis nos hemos estado comunicando, Boris y yo, para, digamos, compartir información sobre la situación, y muy preocupado y dolido por lo que ha pasado en San Francisco de Macorís. Yo no acepto que mi pueblo, de mi familia, haya sido tan afectado por esta crisis, y como te decía, con índices superiores a países como Italia, como España o como los Estados Unidos, y 25 veces superiores a lo que pasó en la capital. Tú explicabas un poco el problema de la inversión en salud, y vamos a los déficits históricos que tenemos en materia de inversión en salud, que vamos a tener que replantearnos, y el próximo gobierno, no de este país, sino del mundo, tendrá que darle más valor a la salud y a la preparación del sistema de salud para enfrentar situaciones como esta. Esta realidad nos ha cambiado también la perspectiva sobre el tema agropecuario, que le daremos mayor importancia y mayor relevancia a nivel nacional e internacional. Ahora bien, quiero reforzar el hecho de que la información era vital. Lamentablemente, en San Francisco de Macorís ocurría una situación de dificultad de liderazgo producto del contagio de las principales autoridades, y eso afectó. Pero el ministro de Salud tardó demasiado tiempo en explicarle a los médicos y a la ciudadanía la necesidad de que el tratamiento, en caso de obtenerlo, porque no se obtenía, pero en caso de obtenerlo, se obtuviera temprano. Fíjate que fue hace pocos días que el ministro de Salud informó sobre la posibilidad de tratar a los pacientes aún sin no tener la prueba. Porque de lo que se trató fue de la imposibilidad del paciente de recibir el tratamiento en el espera de la prueba. Y como todos sabemos que la prueba no estaba disponible por los asuntos logísticos, porque los laboratorios aprobados no tenían la capacidad de acceder a todos los pacientes lamentablemente esperaron mucho tiempo entre lo que se le detectaba la enfermedad de manera concluyente a través de la prueba y el inicio de los tratamientos. Y eso obviamente que generó complicaciones
sobre la salud de esos pacientes. Si hubiéramos logrado tener primero la información de los tratamientos, que Goris sabe que se estaba debatiendo y ya él mismo había encontrado un protocolo en España, y si hubiéramos recibido la información de que no había necesidad de esperar la prueba como la recibimos recientemente, muchas de las personas que lamentablemente fallecieron no hubieran fallecido. ¿Por qué? Porque se hubieran dado los tratamientos a tiempo, como está ocurriendo en la actualidad, donde la tasa de mortalidad sigue disminuyendo. Hoy se sitúa en 4.8. Entonces, la información es vital en momentos de crisis y todavía sigue siendo vital porque todavía sigue construyéndose información día a día. Por lo tanto, tiene que empoderarse la sociedad macorizana para recibir las informaciones más correctas, más actualizadas, que le permitan tomar las mejores decisiones para salir lentamente y exitosamente, relativamente exitosa de esta crisis. Coincido con Ramón Emilio Goris, aunque me duele que fuera mi pueblo, de que en cualquier otro pueblo tal vez esta crisis hubiera sido peor. Ya él lo ha dicho en términos generales, pero le faltó decir que además de la capacidad técnica a través de las universidades, del empresariado y su solidaridad, San Francisco de Macorís cuenta con un empoderamiento social y una actitud combativa que es superior a otras comunidades del país. Y eso permitió que desde San Francisco de Macorís se hiciera la presión, y nosotros desde fuera, y los periodistas contribuyeron a eso, para que también se le pusiera más atención. Y fue en San Francisco de Macorís donde llegó por primera vez el medicamento, que aunque llegó tarde, hay que decirlo, por lo menos llegó. Entonces, en otro municipio no tan combativo, no tan organizado como San Francisco de Macorís, que publicó un documento de 20 y pico de instituciones en el medio de la crisis, que el rector de la universidad asumió un rol de liderazgo. En otros municipios donde no hay estas realidades, hubiera sido probablemente mucho más grave la situación, pero en San Francisco, como quiera que sea, fue grave y correspondió fundamentalmente a la falta de información, de orientación a tiempo. ¿Qué nos toca ahora en el futuro? Activar a través de la alcaldía un comité de emergencia que nos permita, ya terminando, que nos permita enfrentar esta crisis desde los ámbitos que ya lo he planteado. El sanitario primero, porque la enfermedad no ha desaparecido en San Francisco de Macorís, pero se puede tratar a tiempo, lo alimentario y lo económico. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos al municipio de San Francisco de Macorís, a toda la región del Nordeste, y esperar que esto pueda pasar como una historia triste, pero que nos permita salir adelante. Gracias del alma, tú hablabas de información y precisamente a esa información hay que ponerle un apellido. Yo no soy amante de los apellidos y es la información con calidad que se la da precisamente las personas que tienen la diestricidad y el conocimiento para informar. Y por eso que a usted le hemos invitado en el día de hoy, aquí como economista y un gran conocedor, y a Ramón Emilio Goris como una persona muy conocedora, tanto a nivel de experiencia como a nivel de estudio, que tiene que ver con los ayuntamientos. Gracias del alma por ustedes estar aquí. A mi amiga hermana de Yanira, que es hermana y cuñada al mismo tiempo, pues mi saludo y espero que también así otro domingo también siga siendo seguidora. También le agradecemos a Jacqueline Peña, nuestra contadora, que está en seguimiento con nosotros. También a Ramón Antigua, a mi hermano Willy Hierro, a mi prima Rita, Ver. Gracias del alma por estar dando seguimiento. Y a mi hermana Sonia, desde Michigan, nos está dando seguimiento también a través de la red. Con muchos de los amigos que están ahí conectados, escuchándonos precisamente sobre este tema. Gracias del alma, que tengan un buen día y cuídense mucho para que cuando nos veamos nos podamos abrazar de nuevo. Buenos días.
La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8, desde la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.